Id y proclamad. El mandato de Cristo a los apóstoles es muy claro. El Señor no les insta a reunirse, sentar y decidir qué irían a hacer, sino que les da una misión ya. Es el Señor el que encarga una misión y envía con su autoridad, con su poder, con su luz, con su amor, para realizar esa misión que es en su nombre. Y el mandato apostólico de la Iglesia es este, lo recibimos de Cristo y debemos realizarlo en obediencia al Maestro, al Señor, al dueño de la Iglesia y dueño de la mies, porque los campos están preparados para la siega, pero los trabajadores son pocos. En este día de San Bernabé, apóstol, colaborador de San Pablo durante un tiempo y gran maestro y predicador de la palabra, gran evangelizador, escuchamos en los Hechos de los Apóstoles cómo la conversión llegó a una multitud considerable que se adhirió al Señor por su predicación. Pues bien, recordamos el mandato que no ha caducado, no tiene fecha de caducidad, o mejor dicho, sí, terminará cuando el Señor diga, bien, ya está completada la tarea, ahora pasamos a otra fase, ahora intervengo yo, porque el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin, dice el Señor. Pero claro, si tenemos un mandato y no lo cumplimos, estamos retrasando los planes de Dios, estamos yendo contra su voluntad, no le estamos sirviendo. Y claro, si el Señor escoge y envía discípulos, apóstoles, para esa misión, no para otra, a lo mejor cuando algunos no responden o no respondemos, el Señor tendrá que decir, bueno, pues buscaré otros, contaré con otros. Hoy celebramos, como digo, a San Bernabé. Su modelo, como el de todos los apóstoles, es el que nos tiene que mover, el que nos tiene que urgir. El amor de Cristo nos apremia, nos debería premiar. Por lo menos eso dice San Pablo. Su experiencia es esta y la de los apóstoles. Pero es el fuego que arde en nuestro corazón. Al principio de la Iglesia se convertían multitudes. No eran cristianos y se hacían cristianos. Más tarde, con la evangelización en los siglos XVI, XVII, XVIII, cuando el Evangelio llega a regiones inmensas de América, de Asia, pues nuevamente muchos que no eran cristianos se hacían cristianos, eran bautizados. Por ejemplo, recordamos a San Francisco Javier y tantos otros misioneros, ¿verdad? Cómo se convertían multitudes y se hacían cristianos, eran educados en la fe, hechos hijos de Dios y semilla de nuevos cristianos. Pues bien, hoy no sé cuál es la situación, no lo sé. Lo pregunto simplemente. Es decir, ¿quién responde a este mandato? ¿Quién ha escuchado lo de id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos? Y además, añade, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Es decir, el anuncio de la salvación con obras que acompañan ese anuncio, que expresan la realidad de que el reino de los cielos está entre nosotros, que expresan la verdad de que la redención está realizada, tenemos el perdón de los pecados, pero el poder salvador de Cristo con nosotros, para transformar, sanar toda nuestra vida, librarnos del mal y de todos los males. Y esto es realidad cada vez que obedecemos y hacemos lo que el Señor dijo, y lo hacemos como el Señor quiso que se hiciese. Y esto, nuevamente pregunto, ¿dónde se está haciendo? Es decir, cuando vemos las estadísticas, ¿verdad?, de los cristianos en el mundo, de la Iglesia, de los bautizados, crece el número de cristianos en tales regiones del mundo. ¿Y por qué crece? ¿Crece porque se evangeliza a los no cristianos? ¿Crece porque hay conversiones?
¿O crece simplemente por la evolución demográfica y los cristianos bautizan a sus hijos? No lo sé. Pero hay amplias regiones del mundo donde la mayoría todavía no es cristiana, no conocen a Cristo. Y dentro de las regiones donde muchos somos bautizados, muchos tampoco conocen a Cristo, porque viven alejados de Él y no conocen la verdad, aunque hayan sido bautizados. Es más, por causa de esta separación de Cristo y del Evangelio, cada día hay menos bautizados entre los niños, los adolescentes, los jóvenes de países antiguamente considerados católicos. Luego, este mandato, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos, es para hoy. Y hoy también debemos dejarnos mover por este celo apostólico, por este deseo urgente, apremiante, de que el mundo conozca a Cristo. Pero para eso necesitamos ser testigos de Cristo, llevar su amor, llevar su palabra, su verdad, y hacerlo también con el poder, no nuestro, que no tenemos, sino del Espíritu Santo, que es el que evangeliza y el que nos da también carismas como estos para acompañar el anuncio con obras de poder. El mundo hoy necesita conocer la verdad. Y los cristianos a veces parece que estamos demasiado dispersos, distraídos, acomodados o mimetizados con el ambiente, es decir, con el mundo, en vez de ser sal y luz de la tierra y de traer el reino de Dios al mundo. Claro que eso trae consecuencias. Y los apóstoles lo vivieron en carnes propias. El rechazo, la persecución, muchos inconvenientes, muchas incomodidades, muchos padecimientos. Pero es que, ¿qué vamos a hacer? Por miedo a escondernos y a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa significa que el mundo va arrastrando no solo a los que no conocen a Cristo, y no solo muchos van camino de la condenación, y deberían conmover nuestras entrañas esta realidad por encima de todo, sino que está arrastrando hasta los hijos de los cristianos tibios, de los cristianos que no están luchando por la salvación del mundo, incluso de su propia casa, porque nos están comiendo la merienda, en vez de ir y evangelizar. ¿Qué colegios católicos hay hoy en día? Recuerdo a don Demetrio Fernández, cuando era obispo de Tarazona, escribió una carta pastoral preciosa una vez, decía: si un colegio católico no sirve para evangelizar, mejor cerrarlo. Yo lo suscribo. Pero claro, hay que mantener la estructura, hay que pagar, hay que cumplir las leyes del mundo, de los gobiernos anticristianos. Y vamos cediendo, y en vez de servir al fin que Cristo nos ha ordenado, que es mandato divino, para el que se supone que la Iglesia existe, estamos entregando al final al mundo, al diablo, cediendo el terreno hasta a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes. ¿Qué evangelización hacemos? En cada ámbito de la Iglesia, en nuestros hogares. Y estos padres que sufren por esa mala educación que están recibiendo sus hijos, no son capaces de organizarse para buscar una alternativa. No somos capaces de luchar por lo más sagrado, que es la salvación de las almas, por lo menos de los más próximos para empezar, pero desde ahí ofrecer resistencia al mundo y luchar para arrancar de las garras del diablo a tantos otros. Todos deberíamos hacer examen de conciencia y recordar cuál es lo fundamental y para qué existe la Iglesia y a qué somos llamados. Y no tener miedo,
sino empezar a obedecer al Señor, que quizá nos iría mejor, seguro, ¿verdad? Pues San Bernabé, apóstol, ruega por nosotros.